Veamos ahora cuál era el verdadero don de lenguas que hablaron los 12 apóstoles en el día de Pentecostés, cuando fueron llenos del Espíritu Santo, Hechos capítulo 2. El verdadero don de lenguas era el don de idiomas, no se trataba del estúpido y carnal balbuceo infantil que hoy hablan los carismáticos papistas y los pentecostales evangélicos. El día de Pentecostés los 12 apóstoles del Mesías fueron bautizados con el Espíritu Santo, Hechos 1:5, es decir, fueron llenos del poder de Dios, y comenzaron a hablar en otras lenguas, eran idiomas, según el Espíritu les daba que hablasen, Hechos 2:1-4. No se imagine que los apóstoles comenzaron a hablar la jerigonza que hoy hablan los pentecostales y carismáticos papistas. Los verdaderos apóstoles del Mesías llenos del Espíritu Santo no comenzaron a proferir estúpidas expresiones como Siba Baba, Rabababa, Ramas y Banaba, etc. Esas expresiones son totalmente carnales, diabólicas, grotescas, producto de la mente de quien las profiere, y en otros casos pueden estar inspiradas por el mismo Satanás. Los verdaderos discípulos del Mesías comenzaron a hablar en idiomas de otras naciones, en lenguas verdaderas, como las de los partos, elamitas, árabes, griegos, etc. Hechos 2:5-11. Cuando Pablo mencionó el don de lenguas, 1 Corintios 12:10, se estaba refiriendo al mismo don de idiomas que se manifestó el día de Pentecostés en Jerusalén. La palabra griega utilizada es exactamente la misma en ambos textos. Glosa, que significa idioma humano, esas eran las lenguas que hablaron los apóstoles y los cristianos de Corinto, este era el verdadero don de lenguas. Sin embargo, lo que hoy vemos en la cristiandad apóstata y pentecostal es una imitación grotesca y diabólica de los dones del Espíritu Santo, especialmente del don de lenguas, y el don de sanidades. Los pastores y evangelistas pentecostales, así como los sacerdotes papistas carismáticos, afirman que los dones de profecía, de milagros y de sanidades se repiten en sus cultos de adoración y de milagros. Ellos dicen que Jesús sigue haciendo los mismos milagros que hacía hace casi 2000 años. Esa afirmación no es más que una blasfemia y una vulgar mentira diabólica. Nada de eso sucede en sus cultos o reuniones. En los espectáculos milagreros de los evangelistas pentecostales lo que vemos no es el don de sanidades, sino una falsificación satánica de ese don del Espíritu. El Señor Jesús daba vista a los ciegos, los cojos andaban, los leprosos eran limpios, los muertos resucitaban, etc., es decir, todas esas sanidades eran sanidades orgánicas y reales. Todos, incluidos los enemigos de Jesús, se maravillaban al ver completamente sanadas a esas personas. Sin embargo, ninguna de esas sanidades ocurren en las campañas de milagros que montan esos falsarios evangelistas y sinvergüenzas de fama mundial, los cuales han montado verdaderos imperios económicos religiosos, Biblia en mano como J.J. Ávila, Ben Mijín y muchísimos más. Esas sanidades tampoco ocurren en Lourdes ni en Fátima, centros católicas de idolatría pagana satánica mariana. Los evangelistas mencionados que montan esos espectáculos falsos y grotescos son unos engañadores astutos, ellos mienten a miles de personas lisiadas o enfermas, diciéndoles que Jesús los va a sanar en sus reuniones, o cuando les imponen las manos, sin embargo, en sus campañas de milagros nadie es sanado en realidad. Las supuestas sanidades que a veces ocurren son falsas. Esos farsantes, con su poder hipnotizador y de convencimiento, les convencen a todas esas pobres gentes enfermas que han sido sanados, y les hacen testificar delante de los feligreses de la secta para que digan que están sanos. La gente obviamente se lo cree, y el evangelista de turno queda como un santo varón lleno del Espíritu, pero no saben esos millones de personas engañadas e ignorantes que todos esos espectáculos milagreros son un burdo engaño satánico a escala mundial. Citaré las sabias palabras de un pastor evangélico de España, llamado J. Candeas, el cual dice lo siguiente sobre el falso evangelio predicado por estos predicadores pentecostales. Los que conocen el evangelio de la gracia soberana de Dios saben que los grupos pentecostales y carismáticos no predican este evangelio, sino otro espurio, antropocéntrico, arminiano. No tenemos más tiempo ni espacio para extendernos en este escrito y a quien quiera pedirlo, se le enviará gratuitamente lo que los pentecostales predican en verdad. Pero sí añadiremos, como muestra del evangelio falso que predican los grupos pentecostales y carismáticos, las siguientes citas, oídas en sus reuniones y en sus escritos. Cuando se dirigen al hombre predicándole el modo de ser salvo, le dicen, tú puedes venir a Cristo y serás salvo. Esto es una mentira satánica. La palabra de Dios dice lo contrario. Ninguno puede venir a mí, si el Padre que me envió no le trajere. Juan 6:44. También les dicen ellos al hombre. Si tú quieres, puedes ser salvo. Es otro engaño del evangelio falso que ellos predican. La palabra de Dios dice lo contrario. Y no queréis venir a mí. Juan 5:40.
También le dicen al hombre que él puede abrir su corazón al Mesías, engañándole siempre con estas palabras falsas, porque la palabra de Dios dice que es el Señor quien abre el corazón de las gentes. Entonces una mujer llamada Lidia estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Hechos 16:14. No hay ni un solo versículo en la Biblia en que veamos a Jesús o a los apóstoles decirles a los hombres el tú puedes carismático o pentecostal. Cualquiera de los apóstoles y Jesucristo hablan imperativamente. Tienes que creer, venid a mí, arrepentíos. Y cuando predicamos el Evangelio de la gracia soberana, el elegido de Dios recibe, juntamente con la palabra, el poder del Espíritu para recibir la vida y entonces sí creer, arrepentirse, etc. Todos los seres humanos nacen muertos espiritualmente y un muerto no puede oír, ni obedecer lo que se le ordene. Pero cuando el Mesías está trabajando en ese muerto, este sí obedece. Lázaro, ven fuera. Gritó el Señor, y Lázaro obedeció. Hubiera sido un evangelio falso, decirle, Lázaro, tú puedes salir fuera, porque un muerto no puede hacer nada. El evangelio de la gracia soberana le manda a los muertos espirituales y estos, por el poder del Espíritu, son resucitados y obedecen. No predican el evangelio de la gracia soberana de Dios los pentecostales o carismáticos, sino el falso evangelio del poder del hombre, que por un acto de su libre albedrío, puede abrir su corazón, recibir al Mesías y ser salvo. Este evangelio de obras no es el genuino, por gracia, en donde Dios lo hace todo y la salvación es suya. Porque no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Romanos 9:16. Los líderes y evangelistas pentecostales y carismáticos siempre esgrimen el famoso pasaje de Marcos 16:17 al 18 para fundamentar sus respectivos ministerios. Sin embargo, como veremos ahora, ellos tergiversan y malinterpretan ese pasaje bíblico, para su propia condenación. El Señor Jesús no se refería en ese texto a todos los seres humanos que creyeran en Él, sino a una clase de discípulos suyos, los 12 apóstoles. El día de Pentecostés los 12 apóstoles hablaron nuevas lenguas, también echaron fuera demonios en el nombre de Jesús, y sanaron por imposición de manos, Mateo 10:5 al 8. Jesús les dio solo a los 12 esa autoridad, solo a ellos. No a toda la iglesia. Los ministros pentecostales de la cristiandad no tienen esa autoridad o poder que tenían los 12 apóstoles del Mesías, pues ellos, ni tienen el don de lenguas, ni sanan a nadie por imposición de manos. Las falsas sanidades que se realizan en sus cultos o campañas no tienen que ver nada con el verdadero don de sanidades practicado por el Señor y sus 12 apóstoles. Jesús sanaba de verdad, y a todos los que iban a Él. Él no los dejaba igual de enfermos o lisiados que antes, sino que eran completamente sanados. Esto jamás se ve en dichos cultos pentecostales o campañas de milagros. Lo cual demuestra a todas luces que esos falsos evangelistas pentecostales de fama mundial han falsificado esos dones de milagros y de sanidades, además del don de lenguas. Al final esos falsos ministros del Mesías, si no se arrepienten ahora, tendrán su merecido. Observe cómo en el día del juicio de las naciones, cuando el Mesías Jesús venga en gloria a la tierra, y se siente en su trono glorioso para juzgar a los vivos, muchos de esos ministros pentecostales discutirán con el Señor, afirmando que ellos echaron fuera demonios, que profetizaron y que hicieron muchos milagros, todo en el nombre de Jesús. Pero el propio Jesús les dirá que nunca los conoció, y los apartará de su lado por farsantes y engañadores. Mateo 7 versículo 15, y 22-23. En el futuro volverá a existir el verdadero don de sanidades, pero eso será únicamente cuando el Señor Jesús, el Mesías, venga en gloria a reinar. Entonces es cuando los ciegos verán, los cojos andarán, y los muertos resucitarán. Primera de Corintios 15, 50 al 54, Primera de Tesalonicenses 4, 15 al 17. Se despide Dante Bíblico. Hasta el próximo vídeo.